Muy buenos días, tengan todos. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este día otra vez compartir una meditación de la palabra de Dios, continuando con el tema de Cristo a través del libro de Levítico. Esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 14 lo que tiene que ver con el ritual de la limpieza del leproso. Y por eso leamos el versículo 1 que dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias, y maderas de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará su vestido y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Como hemos dicho, aquí en este ritual que se hacía para aquellos que habían sido limpiados de lepra, encontramos una hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo en estas 2 avecillas que eran utilizadas para el ritual. Y es maravilloso porque la lepra siempre nos habla del pecado en las Escrituras. Y cuando leemos esta porción nos acordamos de aquel momento cuando el Señor Jesucristo, viendo a aquel leproso que se humilló delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y después de haber obrado el milagro, de haberle limpiado de su lepra, le mandó que se presentase y que llevase la ofrenda delante del sacerdote. Esto era porque la persona, después que era sanada de la lepra, él tenía que presentarse delante del sacerdote para que éste hiciera el ritual y le declarase limpio. Sabemos que el leproso tenía que ser apartado de la sociedad por causa de su lepra, ser echado fuera del campamento, y incluso si alguien se le podía o se le iba a acercar, él tenía que gritar inmundo, inmundo, para que la persona se alejase. Esa era la vida triste de un leproso, y que representa así la triste condición del hombre en el pecado, separado de Dios por causa del pecado y espiritualmente inmundo delante de Dios. Pero cuando ocurre el milagro de ser limpio de la lepra, entonces se tenía que cumplir con este ritual. Y ahí entonces encontramos la hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo. 2 avecillas. Y las aves son animales del cielo. Y nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, aquel que descendió del cielo. Él es, a diferencia de Adán, que Adán es terrenal, nuestro Señor Jesucristo es el Adán celestial. Y es el que descendió de los cielos, el mismo que ascendió. Y pensamos en la primera avecilla
dicen que eran 2 avecillas limpias. Y eso nos hace pensar en la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el escritor a los Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él es limpio. Y aquella avecilla, una de ellas, tenía que ser tomada y ser sacrificada en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y sabemos que el barro nos lleva a pensar en la encarnación del Señor, porque el hombre fue hecho de este material y el polvo de la tierra fue hecho el hombre y al polvo volverá. Y eso nos hace pensar en el Señor Jesucristo tomando forma de hombre, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí estaba esa avecilla siendo sacrificada sobre aquel vaso de barro. Y nos hace pensar que el Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Su sangre fue derramada como aquella avecilla. Por esa sangre que era derramada, se tomaba de aquella avecilla muerta y esa sangre era utilizada para mojar la avecilla viva, junto con el cedro, la grana y el hisopo. Y cuando vemos esos elementos allí, el cedro nos habla de durabilidad, de algo que es permanente. Y así la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra de carácter eterno. Pero cuando pensamos en la grana nos habla del pecado. Como dice el profeta Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Es una referencia a nuestros pecados y una referencia también a la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por causa de nuestros pecados. Ante la realidad de nuestros pecados como la grana, el poder de Dios en la sangre de Jesucristo para limpiarnos de nuestros pecados, purificarnos de nuestra maldad. Ahí está el hisopo, un símbolo también de purificación, como expresa el salmista, purifícame con hisopo. Y es que eso nos lleva a pensar en el momento en el cual el Cordero de la Pascua era sacrificado, la sangre del Cordero era untada con hisopo en el dintel y en los postes de la puerta. Y eso nos lleva a pensar en la persona del Señor Jesucristo. Su sangre fue derramada, pero su sangre ha servido para limpiarnos de nuestros pecados, para nuestra purificación. Y fue lo que le llevó a él a derramar su sangre preciosa, sabiendo que esta era la purificación por nuestros pecados. Y también después se hacía con aquella ave viva, se le rociaba aquella sangre, se le untaba aquella sangre y después aquella ave iba a ser suelta. La avecilla viva, y eso nos representa a nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Si el ave muerta nos representa su muerte en la cruz, su sangre derramada por la purificación de nuestros pecados, en la avecilla viva representa al Cristo resucitado. Aunque esta ave estaba viva, sin embargo llevaba sobre sí las manchas de aquella sangre. Y eso nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él resucitó de entre los muertos,
aún están allí sus heridas, como un testimonio de que su sangre fue derramada, de que el sacrificio fue hecho, pero es un ave viva, llevada al campo para que volase, y así nuestro amado Salvador, resucitado de entre los muertos, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, Dios le levantó de los muertos y le exaltó hasta lo sumo. Y ahora vive en el poder de una vida indestructible y es garantía del perdón de nuestros pecados y de que ha sido purificado nuestros corazones por su obra en la cruz. Qué maravilloso. Cuando este ritual se hacía, el leproso entonces era rociado con aquella sangre también y era declarado limpio. Nosotros también hemos sido declarados limpios, sin culpa, sin pecado, delante de Dios, porque también hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en esta bendita persona de nuestro amado Salvador. Amén.